Vamos a hacer este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Dice, sabiendo que x es una de las raíces imaginarias séptimas de la unidad, encontrar el valor de la siguiente expresión, ¿sí? Entonces la idea sería, nosotros tenemos la fracción polinomial que ustedes ven aquí abajo, ¿sí? X sobre 1 más x al cuadrado, más x al cuadrado sobre 1 más x a la cuarta, y luego tenemos x al cubo sobre 1 más x a la sexta, ¿sí? Entonces, primero empecemos con el significado de la frase de qué son las raíces imaginarias séptimas de la unidad. ¿Bien? Entonces vamos a recalcarlo esto primero, ¿sí? Acá estamos hablando de un número, vamos a llamarle z, ¿sí? Que en este caso a la séptima nos va a quedar como 1. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Justamente porque básicamente sale de una potencia la pregunta, ¿sí? O sea, un número elevado a la 7 nos va a dar el 1, que es la unidad que estamos calculando. Bien, entonces en este caso la idea sería tratar de resolver la ecuación. ¿Y cómo logramos hacer esto? ¿Sí? En primer lugar, dado que se trata de una potencia, la idea sería así. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿sí? En este caso z, que nos va a quedar como su módulo, ¿sí? Por el coseno de su argumento más i por seno de su argumento. ¿Bien? Esta sería para la regla de Euler, ¿sí? O la fórmula de Euler desarrollada. Bien, este sería uno de los temas importantes. En este caso, si nosotros de la misma forma tenemos z a la n, esto nos va a quedar como módulo de z a la n también, y luego vamos a tener coseno de n por tita más i por seno de n por tita. Recuerden que esto viene de lo siguiente, ¿sí? Z a la n también se puede pensar como módulo de z a la n por e a la i de n tita. ¿Sí? Ambas expresiones en este sentido son equivalentes, por eso las estamos usando de esta forma. ¿Bien? Entonces vamos a calcular lo siguiente, ¿sí? Z a la 7 nos queda como el número 1. El número 1 por sí mismo vamos a tratar de pensarlo de la forma como con la fórmula de Euler, ¿sí? Con su módulo y con su argumento. Entonces vamos a tener el número 1 tiene módulo 1, ¿sí? Y luego todo esto multiplicado por el coseno de su argumento, que en este caso el argumento del número 1 va a ser 0, ¿sí? Podemos pensarlo en grados o podemos pensarlo directamente en términos de pi también, ¿sí? Es una de las maneras, ¿ok? En este sentido podemos pensarlo directamente como 0, ¿sí? O seno de 0, más i por seno, en este caso, de 0 nuevamente, ¿está bien? Este sería estrictamente el caso para el número 1, ¿bien? Ahora, tenemos que aclarar que cuando hacemos la raíz séptima de todo esto, básicamente obtener la raíz séptima simplemente es elevar el número z, que ya está elevado a la séptima, elevarlo a su recíproco, que en este caso es el número 1/7. Y tenemos que hacer una aclaración, porque ¿qué pasa? En este caso 0, ¿sí? Grado 0, podemos pensarlo como 0 más 2kpi, simplemente porque, ¿qué ocurre? 2kpi es un número entero de vueltas enteras que nosotros estamos sumando a nuestro ángulo, y eso nos va a dar a nosotros ángulos equivalentes y que van a dar el mismo seno y el mismo coseno en todas las cuentas, ¿ok? Ese sería básicamente el tema principal a tratar. Entonces, algo para tener en cuenta acá, ¿sí? Es que vamos a hacer un pequeño cambio. Nuestro z, ¿sí? En este caso debería quedarnos, al momento de aplicar la raíz, debería ser como 1 a la 1/7, ¿sí? Luego multiplicado por el coseno de 0 más 2kpi, ¿sí? Y luego en este caso más i por seno de 2kpi. Y vamos a hacer un pequeño ajuste al momento de poner el número 7. ¿Por qué? Porque en este caso, al dividir las potencias, ¿sí? Debemos dividir toda la expresión. Entonces, en este sentido, vamos a dividir todo por 7, ¿sí? Es elevar a la potencia del 1/7, ¿sí? Entonces, todo dentro del seno, por supuesto, ¿sí? Dentro del seno y dentro del coseno, respectivamente en cada caso. ¿Bien? Entonces ahora, ¿cómo nos va a quedar la cuenta en limpio, no? Vamos a hacer la prueba. Vamos a tener que z nos va a quedar como 1 por coseno de 2kpi sobre 7, ¿sí? Más i
por seno de 2kπ sobre 7. Vamos a aclarar que acá k es un número entero de vueltas y en este caso, dado que la potencia es séptima, ¿sí? K es un número que va a pertenecer a todos los números naturales, incluyendo el 0, menores que la potencia que estamos trabajando. Es decir, en este caso tenemos hasta el número 6 de cada uno de estos, ¿sí? Y lo voy a expresar a la expresión en la forma de Euler, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es al z, vamos a ponerlo como módulo de z por e a la i de su argumento, que en este caso es θ. ¿Bien? Entonces, z me va a quedar con, vamos a ver elemento por elemento, ¿no? Módulo de z, que es el número 1, ¿sí? Así que este es el 1 que aparece acá. Y luego vamos a tener el ángulo θ, ¿sí? Que simplemente está marcado para cada uno de los números como 2kπ, ¿sí? Sobre 7. O sea, en este caso sería e a la i de 2kπ sobre 7. Bien, esta sería un poco la estructura general de nuestra cuenta. Y acá recordar, por supuesto, que si nosotros estamos trabajando con una determinada colección de números, no es un único z, como para indicar todos los números, vamos a suponerlo como z sub k, ¿sí? Y poner todas las raíces que corresponden en cada caso. ¿Bien? Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar uno por uno de los números k, ¿sí? Que van apareciendo en nuestra cuenta. Simplemente esto se hace con una tabla, ¿sí? E ir reemplazando uno por uno. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en cada caso, ¿sí? Yo voy a hacer el ejemplo para los primeros, ¿ok? Vamos a tener k y vamos a tener z sub k, ¿está bien? Entonces voy a poner los mismos k que puse aquí arriba, ¿sí? 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta la potencia más grande, que en este caso, uno anterior que la potencia más grande, que en este caso es el 6, ¿bien? Vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Y en este caso, vamos a ver, ¿sí? Cómo nos queda. Entonces, por ejemplo, vamos a tener e a la i de 2 por 0 por pi sobre 7. Luego tenemos e a la i de 2 por 1 por pi sobre 7. E a la i de 2 por pi sobre 7. Y así sucesivamente vamos completando cada uno de estos, ¿ok? Y vamos obteniendo cada una de las raíces, ¿bien? Voy a escribir aquí abajo la forma completa, cómo van quedando cada una, ¿sí? Entonces vamos a tener e a la 0, esto nos queda como 0, no es 20 esto, ojo, así que como esto nos queda un 0, e a la 0 nos va a quedar un 1, ¿sí? Luego este queda como e a la i de 2 séptimos de pi, este nos queda como e a la i de 4 séptimos de pi, y así los que siguen, ¿no? 6 séptimos de pi, luego tenemos, vamos a ponerlo, 8 séptimos, luego tenemos 10 séptimos, y finalmente tenemos 12 séptimos de pi. ¿Sí? Fíjense que hay un patrón, ¿sí? Que se cumple en todas, y efectivamente el dibujo que nosotros vamos a ver en el plano de todo esto es un heptágono, ¿sí? O sea, básicamente tiene 7 lados, regular, ¿sí? Entonces son 7 lados y es un polígono regular. ¿Bien? Esa sería la base de lo que estamos hablando. Pero el tema es que estas raíces las vamos a tener en stand-by porque el ejercicio no se basa solamente en calcular dichas raíces, sino también en reemplazarlas en esta ecuación propuesta, ¿sí? Y básicamente, la verdad, no hay mucho que hacer en el caso de la interpretación del problema, porque simplemente el tema es así. Este tipo de fracciones no se pueden simplificar de una forma demasiado adecuada, o sea, no hay mucho grado de avance que se pueda hacer. Sí es importante notar algunos patrones, por ejemplo, ¿no? Si ustedes observan, cada uno de los términos yo los voy a separar en rojo, ¿sí? Para cada uno voy a tener término primero, ¿sí? Luego tengo un término segundo y un término tercero, ¿sí? Para cada uno de los términos se cumple lo siguiente. Observen ustedes que yo puedo reescribir los términos si saco factor común y si veo los patrones en cada uno, voy a ver que hay una cierta tendencia. Por ejemplo, todos están sumando con el número 1, ¿sí? Y todos tienen la variable x
¿sí? Que va a estar a un grado, y esa misma variable x a ese grado va a estar al cuadrado en el denominador, ¿sí? Aquí abajo. Observen ustedes que esto no es casualidad porque básicamente en todas las fracciones se repite el mismo patrón, ¿sí? Entonces hasta ahora estamos viendo algo bastante común, ¿sí? En cada caso. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado va a ser x a la cuarta. Podemos pensar esto como si fuera, ¿no? X sobre x al cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Como si fuera 1 más x al cuadrado. Luego tengo x al cuadrado, que luego va a estar como 1 más x al cuadrado, como x al cuadrado nuevamente. Y luego tenemos x al cubo, que acá abajo va a estar como 1, y x a la sexta la podemos pensar como x al cubo al cuadrado. O sea que todos siguen más o menos el mismo patrón, ¿sí? O sea que no hay gran diferencias entre uno y el otro. Y simplemente lo que hay que hacer es mecánicamente las cuentas, ¿ok? En cada uno, fijarse más o menos qué es lo que ocurre. Como ustedes verán, los exponentes son todas fracciones con denominador 7. Y el denominador 7, el 7 por supuesto es un número primo, ¿sí? Y básicamente no hay mucho que hacer en el sentido de que de sumarlo con el número 1 y haciendo las cuentas correspondientes, no hay demasiado que simplificar. Se pueden aproximar los valores, por supuesto, pero no hay mucho que hacer. Yo básicamente, como lo que falta es hacer la cuenta mecánicamente, vamos a plantear los resultados en general para la mayoría, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener, en este caso, una tabla, vamos a armar como una tabla doble, ¿sí? Donde voy a poner por un lado, vamos a poner por un lado los valores de x, ¿sí? Que son los que están aquí arriba, y luego los valores del polinomio, ¿sí? Y vamos a reemplazar cada uno. Entonces, la noticia es que si yo reemplazo estrictamente el 1, que es la primera raíz, en este caso puntual, esta fracción me va a quedar como 3 medios, como ustedes hagan la cuenta, y para el resto de todas las fracciones con las raíces séptimas de la unidad, ¿sí? No queda mucho más que hacer que hacer las cuentas y reemplazar los valores, ¿sí? En este caso no hay mucho que hacer. Generalmente la mayoría de todos estos dan un valor que no es 0, pero que sin embargo sí es muy cercano a 0, ¿sí? Y ahí termina este ejercicio, ¿sí? Simplemente resolver la ecuación y no tiene otra complejidad más que reemplazarlo en la ecuación siguiente.